Doctor Arsenio, bienvenido. Queremos hacer esta charla para hablar un poco sobre el tema de eficiencia energética. La experiencia que llevas en el sector nos muestra pues que de eficiencia energética venimos hablando hace muchos años, pero la realidad de los efectos son muy diferentes. Nos gustaría hablar un poco sobre cuáles son las barreras principales que un programa de eficiencia energética encuentra y cuáles son las que debe superar. Un poquito sobre la política del país o la política gubernamental que permite que se desarrolle la eficiencia energética. Y finalmente un poco que nos cuentes sobre el tema de las ESCOs, qué son las ESCOs, cómo funcionan, cómo miden los ahorros, cómo financian, qué barreras también tienen, qué éxitos se pueden nombrar. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Como bien lo mencionaba usted, el tema de eficiencia energética ha sido un tema sobre el cual hemos venido hablando ya desde hace muchos años. Y quizás la pregunta que nos deberíamos hacer todos es por qué, si en términos generales existe una conciencia sobre el hecho de que la eficiencia energética es un negocio atractivo tanto para los usuarios como para el sistema en general y la sociedad. ¿Por qué no ha funcionado en nuestros países? ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la eficiencia energética y su desarrollo? Y efectivamente uno podría mencionar que existe una serie de barreras que se han presentado y se siguen presentando en nuestros países y que uno podría agruparlas en varias categorías. Uno, los problemas de información. Dos, los problemas de carácter institucional. Tres, el tema de las barreras ocasionadas o debidas al tema de las características propias del mercado. Y un punto muy importante, la ausencia en muchos de los países de una política energética de largo plazo en materia de energía y de eficiencia energética. Con respecto al tema de política, ¿cuáles son como los principales elementos que usted considera que faltan o que debe contener una política de eficiencia energética en un país? Sí, correcto. Los países, en la mayoría, nosotros podemos encontrar que existe una referencia en la mayoría de las leyes o de los programas y políticas el concepto de la eficiencia. Sin embargo, una real política energética debería ser muy precisa en cuál es el objetivo que se persigue, cuál es el objetivo país que se pretende con la incorporación de la eficiencia energética. Dos, definir unas metas claras de corto, mediano y largo plazo. Definir igualmente las estrategias que se proponen, sean estrategias desarrolladas a nivel de la institucionalidad pública o privada, y igualmente definir los mecanismos que le permitirán desarrollar estas estrategias, como pueden ser, por ejemplo, cuáles son los programas de suministro de información para eliminar ciertas de las barreras que hemos hablado, cuáles deben ser los elementos de la regulación que deben ser atacados o trabajados, identificados y desarrollados para permitir que se logre, digamos, dar las señales adecuadas a los diferentes agentes y que se tomen las acciones pertinentes. E igualmente los mecanismos de financiación, sean privados, sean del Estado, y las posibilidades de incentivos o estrategias que permitan el desarrollo de estos programas. Y finalmente, no debemos desconocer el tema institucional.
cuál debe ser esa institucionalidad que debe desarrollar y cómo estar coordinada en las diferentes instancias que hacen parte del sector energético. Sí, finalmente tal vez el mecanismo que más se ha desarrollado en el mundo tiene que ver con el tema de las ESCOs. ¿Qué experiencia tiene, en este caso, el caso colombiano, las ESCOs, si han podido desarrollar, qué barreras tienen, si es un mecanismo conocido, se ha movido el mercado? Las ESCOs o empresas de servicios desarrolladas o creadas con la finalidad de promover la eficiencia energética son empresas que tienen la capacidad de analizar la información, de valorar las posibilidades y alternativas que existen para desarrollar los proyectos, evaluar esas medidas y proponer un plan de corto, mediano, largo plazo en el desarrollo de distintas medidas que permitan ir desarrollando los programas y los planes, tanto a nivel del usuario como de orden institucional, y son las entidades encargadas de desarrollar esos proyectos una vez aprobados, ya sea con recursos propios o a través de acudir a mecanismos de financiamiento, de ofrecerle al cliente las mejores condiciones o el aprovechamiento de los incentivos en el caso de que existan estos incentivos a nivel del país, y por lo tanto son las empresas con las mejores características para acompañar al usuario en este caminar de la eficiencia energética.